Japon, on consomme peu de graisse et le nombre d'infarctus y est plus faible qu'aux États-Unis. En France, on consomme beaucoup de graisse et le nombre d'infarctus y est plus faible qu'aux États-Unis. En Inde, on boit peu de vin rouge et le nombre d'infarctus y est plus faible qu'aux États-Unis. En Espagne, on boit beaucoup de vin rouge et le nombre d'infarctus y est plus faible qu'aux États-Unis. Au Brésil, on fait beaucoup plus l'amour qu'en Algérie et le nombre d'infarctus des deux pays est plus faible qu'aux États-Unis. Conclusion, buvez, mangez, faites l'amour autant que vous voulez. Ce qui peut tuer, c'est de parler anglais. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí como cada semana en Sección Salud. Y hoy tenemos un invitado y un tema muy interesante. Es una tarde de varones, vamos a hablar de la salud urológica, la salud genital masculina. Bienvenido. Un gusto. Gracias, Carlos, y gracias por invitarme. Se escucha últimamente mucho hablar de la próstata, distintos abordajes, alguna polémica. Sin duda. Y me gustaría que le cuentes a la audiencia nuestra, en un lenguaje accesible, como sabés, ¿qué es la próstata? ¿Qué función cumple? Seguro. ¿Cómo la podemos cuidar? Sí, la próstata es una glándula que está ubicada entre el pubis y el recto. Cuando es pequeña mide, se dice, el tamaño de una nuez. Bien, la función es doble. Por un lado tiene una función de producir una secreción que forma parte del semen, del líquido del semen. Y por el otro lado actúa como una válvula porque separa los dos torrentes, el torrente de la orina y el torrente del esperma, de la eyaculación. Se habla tanto de la próstata por varios motivos. En primer lugar, cuando ocurre el agrandamiento de la próstata, que prácticamente es ineludible en todos los hombres, ocasiona síntomas y ocasiona problemas, y eso a su vez un abanico de posibilidades en lo que hace a tratamientos. Por el otro lado, y ya una cosa aún más preocupante para el hombre, es que es el cáncer más frecuente que ocurre en el hombre, pero no es el más mortal. Pero al ser tan frecuente y tan difundido, basta meterse en internet o abrir un diario para que aparezcan de tanto en tanto alguna opción nueva de tratamiento que parezca ser la panacea. Bueno, la palabra cáncer es muy sonora. Sí, claro. Responde a fatalidades del pasado. Hoy felizmente hay grandes triunfos en el cáncer en la niñez, en la mujer y en otros más. Pero yo quería empezar un poquito antes por el tema del agrandamiento. ¿Por qué se agranda la próstata? En realidad, la próstata es un órgano que, al igual que la mama, depende de las hormonas femeninas. Tiene muchas similitudes en el comportamiento de su patología con la mama. En la mujer existen formaciones de fibrosis y de quistes. En la próstata existe una cosa que se llama adenoma, que es un crecimiento de un tejido benigno, que al crecer ocupa bulto, y como la próstata es un órgano que en el centro tiene un canal por el que pasa la orina, al haber bulto, al haber crecimiento dentro de la próstata, se obstruye ese canal, ocasionando que el señor tenga que ir seguido al baño, que la orina no se haga con la misma fuerza, que haya que correr al baño, que despertarse de noche y demás. ¿Hay alguna edad? Bueno, la próstata empieza a agrandarse a partir de los 30, 40 años. Hay gente que tiene síntomas desde los 40, hay gente que tiene 60 y 70 y recién los empieza a sentir. La próstata en realidad es un órgano que, al igual que el resto de nuestro cuerpo, está conectado con todo, es una unidad. Y en lo que uno podría preguntarse, bueno, ¿y qué puedo hacer yo por mi próstata? Por ejemplo, hay algunas cosas que podemos hacer para prevenir el cáncer de próstata. Nos has traído aquí una... Ah, la maqueta. Una maqueta. Contanos de qué se trata, para ilustrar. Bueno, este sería el tamaño de la próstata normal de una persona joven. Esta próstata, que es una próstata de la misma forma pero más grande, es una próstata de un señor mayor, es el agrandamiento prostático benigno.
Si pudiésemos ver, esta es una próstata que tiene un lado, un lóbulo más grande que el otro, y esto es sospechoso. Esta próstata que tiene aspecto inocente, cuando uno, si existiese la televisión táctil, podríamos ver que acá hay una zona dura, como un garbanzo. Eso es un nódulo prostático. Y tanto esta como esta, que son próstatas deformadas y que se las ve irregulares, son próstatas de personas que están afectadas de cáncer. Esta en donde toda esta zona es cáncer, esta zona no, y esta en donde casi toda la próstata es reemplazada por tejido canceroso. Del arte de curar al de promover, prevenir y educar en salud. Exacto. Y vos estabas comentando recientemente sobre las medidas que los varones, con la ayuda de las mujeres, podemos tomar para tener una buena salud prostática. ¿Cuáles serían, Roberto? Bueno, se sabe que una actividad sexual regular es buena. Además, el paciente, que de nuevo es un todo, vive una vida con mucha mejor calidad. Y eso no solo es bueno para prevenir el cáncer de próstata, sino muchísimas enfermedades. Una alimentación que no tenga que tenga pocas grasas saturadas, pocas grasas de origen animal. Hay algunos productos del reino vegetal que tienen supuestamente algunas características preventivas. Por ejemplo, el tomate. El tomate tiene una sustancia que se llama licopene, que es una sustancia anticáncer en la próstata, ¿sí? Hay sustancias que están en la granada, la famosa fruta, que acá no se come mucho, pero en otros países sí. Se supone que el té verde, en cantidades, es otra sustancia, tiene muchos agentes antioxidantes y que además específicamente tiene una función contra el cáncer de próstata, y otro que también tiene una función muy importante es la soja, porque la soja tiene unas sustancias parecidas a hormonas que han probado en laboratorio que hasta reducen los tumores de próstata. Así que la soja en todas sus formas, ya sea en granos, ya sea en ensalada, como porotos, como salsa, como milanesa, como se quiera comer, favorece, sí. Me muero para hacerte una pregunta. ¿El agrandamiento de la próstata es idéntico en Occidente que en países, por ejemplo, más vegetarianos, países del sudeste asiático, con otros hábitos alimentarios? Muy buena pregunta. Sí, nosotros sabemos que con respecto al cáncer, yo conozco cifras, la gente que vive en el sudeste asiático, que tiene esa genética tan homogénea, por así decirla, comiendo la comida del sudeste asiático, que es rica en pescados, vegetales y demás, bicicleta, caminar, ejercicio, esas personas tienen una incidencia de cáncer de próstata, es decir, la frecuencia donde se da es mucho menor que en Occidente. Ahora, usted toma a una persona de Japón, de una villa de Japón o de China, y la lleva a San Francisco, California, y a la segunda generación estamos igual que antes, porque no es tanta la fuerza genética como si lo que hace al medio ambiente, que significa sedentarismo, mucha carne, mucha grasa, ese tipo de cosas. Entonces es que yo tuve la dicha de participar hace poquito más de un año en un evento de un cuarteto musical de la Iglesia Adventista del Río de la Plata. Y en ese evento veía a los cantantes muy saludables. Claro. Y al pastor Chaij, que cerró el evento en el Teatro Astral, un hombre muy mayor, entonces digo, no hay tabaco, no hay alcohol, no hay café. No hay café. Hay vida vegetariana, más vida espiritual. Más mucha oración, claro. Como en China. Es decir, este blend de pertenencia cultural espiritual, más la bicicleta, más el alimento, produce mucha salud. No había obesos en ese grupo, los veía muy saludables. A los tenores con 70 años cantando vigorosamente y con una voz muy saludable. Seguro. Entre paréntesis, le quiero mandar un saludo, Roberto, a la familia de Elio Piro, que acaba de partir, que era uno de los directores de este conjunto. Okay. Y digo,
la vida espiritual, la vida saludable, también Es todo uno. Da premios en el tiempo. Claro que sí. Es una construcción todo la buena uno. salud. Pero claro que sí. Hoy en día, con la vida que vemos, que llevamos, que lleva la gente más joven, ya el castigo a la vida loca se paga muy temprano. ¿Vos lo ves en tu consultorio Yo eso? sí, claro que lo veo. Yo veo gente torturada con riesgo a la pérdida de posibilidades sexuales, por ejemplo, o miedo de no estar a la altura de... Una performance, digamos. Sí, sin duda. O gente, a veces uno encuentra pacientes que tienen 20 y pico de años y tienen miedo de tener cáncer de alguna cosa que no le da a la edad. Está buenísimo que un pibe de 23 años esté preocupado porque se sintió un bultito en el testículo, porque ese es el cáncer más frecuente de esa edad. Pero hay muchísima cosa loca, ¿no?, con respecto a otras enfermedades. A veces pienso en los hígados de jóvenes, varones y mujeres, mujeres y varones, ¿Te imaginas? en los próximos años, Sin duda. con esta ingesta de alcohol, de cóctel, de mezcla, de un consumo fuera de control. ¿Cómo impacta eso en la próstata? No sé. Yo no sé. Sé que cuando existe un exceso de alcohol durante mucho tiempo, que el hígado se estropea, se ocurre lo que llamamos cirrosis. Como en el hígado las hormonas se transforman, muchas se destruyen, se inutilizan, se deshace uno de esas hormonas. Cuando el hígado funciona mal, hay hormonas que tienden en su paso, en su transformación, tiene una etapa en donde son hormonas tipo estrógenos, tipo femeninos. Y como hay las sustancias que tienen que haber en el hígado para esas transformaciones químicas no funcionan bien, hay una acumulación de estrógenos. Entonces, esos estrógenos hacen que la libido se caiga, la próstata se achica, porque la próstata tiene una dependencia hormonal muy importante. Y sí, es decir, ese tipo de cosas, hay atrofia de los testículos. Roberto, ¿qué tendría que hacer un varón? Y los varones en esto somos más cobardes que las mujeres. Muchísimo. Las mujeres, el Papa Nicolau, la palpación mamaria, la colposcopía, el tener niños. Yo creo que los varones tendríamos un solo niño, me parece a mí. Pero sí, una colposcopía, yo supongo, conociendo a mis colegas y amigos ginecólogos, que les debe llevar unos 10-15 minutos, fácil. Un examen prostático, 15 segundos. Ahora, la raza fuerte que somos los varones, como mito, uno de los mitos que cada día son más débiles, ¿qué deberíamos hacer para tener una buena salud, para llegar a tiempo, digamos? Ok, pero la detección precoz. Exactamente. Bueno, visitar al médico, al urólogo, después de los 50 años, y el urólogo debe hacer dos cosas, además de la historia clínica y un examen general. Uno es un análisis de sangre, que se llama PSA, y lo otro es el tacto rectal, que como dije, toma 15 segundos. Los hombres dicen, bueno, no, con los análisis de sangre ahora ya no se usa más el tacto rectal. En el mes pasado yo descubrí 2 cánceres de próstata en gente que tenía los análisis súper bien, pero que en el tacto rectal les encontré una dureza. Dice que el tacto rectal, antiquísimo, de los orígenes de la medicina, sigue siendo insustituible. Absolutamente, la ecografía de hecho no lo reemplaza. Otra cosa con el análisis de sangre, los hombres en la Argentina tienen la costumbre de gerenciar su salud. Entonces, saben que está este asunto de la próstata, van al clínico, al cardiólogo, al ortopedista, porque el tenis, por el tenis, la tendinitis, le dice, che, ¿me pones un PSA, ese test del cáncer de próstata? Entonces el tipo se lo pone. ¿Le roban el trabajo a los urólogos? No me preocuparía si eso no fuese, que tuviese resultados nefastos a veces, claro. Porque dice, tengo 3 y acá dice hasta 4, estoy bien. No, si ese señor el año anterior tenía 2 y ahora tiene 3, eso es un indicador de biopsia. Qué mala costumbre que es abrir los análisis clínicos. Pedir análisis. Qué mala costumbre que sí, tienen los pacientes. A mí me dicen, Carlos, vos no abrís, yo no abro el sobre. Porque creo que no le corresponde al paciente el rol de paciente. Que haces porque la gente se hace mala sangre, porque como todo lleva conocimiento para interpretar esa data fría que está ahí. El doctor Lavallén, en mi caso el doctor Starosilis, tienen como
mi data con los números, los tiempos. Sin duda. Así como días pasados hablando con el doctor Luis Cid, que es el oftalmólogo que me atiende a mí preventivamente también, por suerte, me dice: Carlos, se acaba de cumplir un año y hay que hacer el fondo de ojos. Entonces, hay que dejarse guiar por el médico y ser sin duda humilde y paciente. Si un señor tiene un auto de altísima gama alemán, con seguridad va a ir al manual de mantenimiento y no va a perderse la revisación de los 10, 15 mil kilómetros, aunque eso les haga un montón de pesos. Bueno, lo que pasa es que está primero el auto, después la mascota y después uno. Y después la salud. Sí, claro que sí. En eso somos curiosos. Pero sí, los argentinos somos... Además, vos sabés que en el primer mundo los análisis van a parar a la historia clínica del médico. Es decir, así te los hayas hecho en la guardia, vas al laboratorio, la gente no anda acarreando su prontuario médico y además compartiendo esa información con que reservada, la gente confidencial. Pero además la gente lleva esos análisis y como todo en la Argentina, nosotros somos los mejores economistas, los mejores politólogos y somos además técnicos expertos de fútbol, en medicina. Técnicos de fútbol por también, supuesto, no es imprescindible. Sí, pero esto que decimos problema, de un modo jocoso esconde luego la dureza de los hechos consumados cuando no se ritualiza y se respeta adecuadamente el tratamiento de nuestra propia salud. Exacto. Qué paradoja, ¿no? Totalmente. Además, tenemos una resistencia muy grande en aceptar cuando hay una realidad concreta y se proponen, uno quiere conversar con el paciente, decisiones terapéuticas, es muy difícil para los pacientes aceptar los resultados de la medicina convencional. ¿Qué se hace con el miedo, Roberto? Porque esto está ligado a la muerte, a la impotencia, sí, al dejar de ser varón, viril. Sí, sí, sí. Es un tema delicado, digamos. Totalmente. Yo creo que lo que se hace es se educa, porque el miedo generalmente es mucho peor que la realidad. Alguien dijo que los peores miedos son sobre las cosas que nunca me llegaron a ocurrir, ¿no? Y la gente tiene fantasías sobre cosas que están basadas en unas informaciones parciales. Y entonces yo creo que lo que uno tiene que hacer, una vez que uno eligió a un profesional, es educarse, educarse y educarse. Y hablar, y hablar, y hablar. Y hablar de los miedos. Vivimos en una época fantástica para la medicina. Se ha prolongado la vida, los estudios son incruentos, indoloros. Mínimamente invasivos. Mínimamente invasivos, las recuperaciones son rápidas, hay clínicas donde los pacientes ni siquiera duermen en la noche allí, van a sus casas. Sí, sí. En el 2012, ¿tenemos motivos suficientes para ilusionarnos y confiar en que esto ha dejado de ser algo letal, terminal, y que bien tratado y bien atendido es posible tener una muy buena salud? Es el único cáncer que yo conozco que no está asociado con muerte. Realmente el arte de la medicina está en detectar aquellos casos en donde esta enfermedad, el cáncer de próstata, puede o matar al paciente o le puede acortar la vida o dañar seriamente la calidad de vida. Pero hoy en día este es un cáncer que se puede diagnosticar y tratar, y en la mayor parte de los pacientes no acorta la longitud de la vida. La gente se termina muriendo de otra cosa. Del susto. Del susto. Y en donde la calidad de vida hoy en día es uno de los elementos más importantes a considerar, porque tenemos muchísimas opciones terapéuticas. Hace 20, 25 años en realidad uno tenía que optar por decisiones entre las drásticas y las más drásticas. Y hoy en día, gracias a Dios, tenemos... Hay como menú. Hay un menú de cosas que y en Argentina lo tenemos. Sin duda que sí. Tanto el recurso humano, el recurso médico, como el recurso tecnológico y farmacológico, por así decirlo. Totalmente. Mejor, yo limitaría mi respuesta a decir, en la capital federal, lamentablemente, lo tenemos. Sí, en la Argentina está, lamentablemente, Dios atiende en la capital federal. Está en todas partes, pero atiende en la capital federal. Sí, claro. Roberto, la actividad física, los 50 años,
favorece, influye? Total y me encanta la pregunta, sí. Nosotros sabemos que el ejercicio, la meditación, te voy a contar una historia muy cortita. Hay un señor que se llama Dean Ornish en Sausalito, en California, que este hombre ganó un premio de la Asociación Americana de Cardiología porque demostró que con dieta, meditación, yoga, ejercicio, Caminata. no solo se prevenía el avance de la enfermedad, sino que se retrotraía, se volvía para detrás la aterosclerosis. Y este señor, Dean Ornish, a quien conozco, está haciendo un estudio en conjunto con la Universidad de California en San Francisco y el Sloan Kettering Memorial de Nueva York, en donde está usando el mismo principio para tratar un grupo de pacientes que no quiere ser tratado que tiene diagnóstico de cáncer de próstata y no quiere ser tratado con los métodos convencionales. Y yo estoy seguro de que esto tiene que tener un resultado favorable. Es decir, este hombre, Dean Ornish, escribió un libro también llamado Amor y Sobrevida, en donde él demuestra que en muchísimas enfermedades, en muchísimos tumores, la gente que estaba en una buena relación amorosa vivía mucho más, a mismo grado de enfermedad. La persona que vivía sola vivía mucho menos. La persona que tenía un pichicho vivía más que el tipo que vivía solo. Todo lo emocional es tremendo. ¿Sabe una frase del Evangelio que dice: el verdadero amor aleja al temor? Y claro. Vos sabés que yo que he tenido la dicha de conocer la obra de Dean Ornish, y me gusta esto que dice de la medicina del palpar y el tocar allí en su casa en Sarasota. Dean Ornish privilegia aquello que también le afirmaba Jordi Goll, el famoso médico del Clinic de Barcelona. Decía que para ser sano, Roberto, hay que ser feliz, libre, alegre, positivo, optimista, libre y solidario. Que cuando hay actitud positiva, hay lo que llama ser feliz, simplificando, libre de prejuicios y de rencores, y con el otro tenemos... Así que bueno, tu padre Vallés diría que también aquel que respira bien es más feliz y vive más. Es que es verdad, es que la salud es la medicina preventiva, esto es lo que estamos hablando, pero también hay otros componentes, es como exageradamente prescriptiva la atención médica hoy. Totalmente. Se ha desespiritualizado la atención médica, decía un médico con clamor el otro día. Pero por eso es que la gente va a los chamanes, obvio, y a los brujos y a los manos santas. Y a veces les va bien. Claro, bueno, porque usan todo este tipo de recursos. Es que somos más que un órgano, somos un todo. Gracias por tu participación, Roberto. Como siempre, un gusto. Gracias por estar en la Argentina de vuelta y darnos tu buena medicina. Gracias. Nos veremos la semana entrante, Dios mediante. Y recuerden, como decía el doctor Roberto Lavallén, que primero está la salud. Muchas gracias. La Argentina que Dios quiere. Superemos nuestro egoísmo. Amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Con Jesucristo es posible.